Muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la sesión de aprendizaje de la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 3, ¿correcto? Y como tal, nos toca ver el tema de planificación y monitoreo de análisis de negocio y los stakeholders. Ese es el tema un poquito amplio, ¿no? Aborda, si te das cuenta ya de por sí en el título, te das cuenta que aborda varios conceptos, como por ejemplo el tema de planificación, el tema de monitoreo, ¿correcto? De lo que es el análisis del negocio. Habíamos hablado en la actividad de aprendizaje número 2, todo lo referente al análisis del negocio, su importancia, y también hablábamos acerca de los stakeholders. Muy bien, el elemento de la capacidad para esta actividad de aprendizaje tiene que ver básicamente con el analizar a los stakeholders del proceso de negocio, planificando su enfoque de análisis, así como el proceso de administración de los requerimientos. ¿Cuán importante es el análisis de requerimientos, no? ¿Cuán importante es identificar cuáles son las necesidades que tiene, en este caso, un usuario respecto a un proceso de negocio a sistematizar en una organización, en una empresa? Para ello, necesito, por favor, su participación para poder ir diluyendo, aclarando algunos conceptos que considero yo es importante saber si es que ustedes manejan o no dentro de estos términos que son propios del curso de diseño y evaluación de proyectos. Muy bien. Entonces, por favor, si no pueden habilitar su micro, les solicito que escriban a través del chat de Zoom. ¿Estamos? De una u otra manera necesito que todos participen. ¿Estamos? Bien, a ver, vamos a ver. Según mi orden de acá del tema del chat de Zoom. A ver, vamos a ver. Tenemos por acá a Tufiño. Tufiño, ¿estás ahí? Tufiño, muy buenas tardes. Tufiño, te traslado la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes tú por stakeholder? Creo que los stakeholders lo explicamos incluso en inteligencia empresarial. ¿Sí? Ahí también hablábamos acerca de la importancia de identificar cuáles son los stakeholders que guardan relación con una organización, ¿no? Definición de stakeholder, Burro Garra. Profe, ¿qué tal? Son las personas todas las personas que cumplen un rol dentro de un proceso de negocio. Burro Garra, ¿qué haces en el IESPA? Yo te voy a titulado ya. Muy bien, excelente. Claro, los stakeholders son básicamente aquellas personas que guardan relación directa o indirecta con una organización, con una empresa. Es decir, pueden ser usuarios, pueden ser los empleados. Profesor, ¿el cliente mismo está considerado como un stakeholder? Sí, en realidad los stakeholders son todos aquellos actores del negocio, en este caso que guardan relación directa o indirecta con la organización, con la empresa. ¿Podemos, profesor, clasificar a los stakeholders? Sí, podemos decir que existen stakeholders internos, que forman parte de la organización, y están los stakeholders externos, aquellos que no forman parte de la empresa, pero que de una u otra manera guardan relación directa con ellos. El tema a tocar en el curso del día de hoy, que tiene que ver con planificación y monitoreo del análisis del negocio, pues obviamente en todo proyecto que nosotros vamos a desarrollar, tiene que haber una etapa de gestión, tiene que haber una etapa de planificación. ¿Cuán importante es, por ejemplo, la supervisión, el control y el monitoreo del análisis del negocio que estemos realizando? Hemos dicho que si queremos desarrollar un sistema informático, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la empresa, una compañía, puede ser una ONG, puede ser una pyme, puede ser una fábrica, puede ser una tienda comercial, textil, no textil, etcétera. Cualquier modelo de negocio que sea, pero lo primero que tengo que hacer es un análisis del negocio como tal, identificar cuáles son sus procesos de negocio, identificar qué actividades comerciales son las que ellos realizan y muchas de estas actividades comerciales que ellos realizan, en cuántos procesos de negocio están enfocados para poder entender y comprender de qué manera funciona la empresa, la organización. ¿Qué cosa comercializa? ¿Comercializa productos? ¿Comercializa servicios? ¿De qué manera comercializa estos productos o estos servicios? ¿Estamos? Así como también importante es identificar sus stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders de la organización? Profesor, como stakeholders internos están pues los empleados, están los obreros, están los jefes de área, está la gerencia general.
Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la empresa, forman parte de la organización y como tal, pues, son considerados stakeholders internos, están dentro de la empresa. Cuando hablamos de externos, estamos hablando de aquellos usuarios o aquellos actores del negocio que no forman parte de la organización, es decir, no forman parte del organigrama. ¿Estamos? Y en este sentido, pues tenemos, como por ejemplo, el cliente, que es el stakeholder con el cual la empresa va a mantener una relación, digamos, estrecha, no directa, pero sí indirectamente cuando ésta le ofrezca sus productos o servicios que quiera la empresa vender o comercializar, así como también el proveedor. El proveedor es otro stakeholder, pero es un stakeholder externo, porque tampoco forma parte del organigrama, no está dentro de la constitución de la empresa como tal, no forma parte de ningún área específica. Entonces son actores externos a la organización, pero que también guardan relación de forma estrecha e indirecta, porque naturalmente no están dentro de la empresa como tal, pero sí hay una relación indirecta con la empresa porque los proveedores son los que finalmente van a proporcionar la materia prima o los insumos para la fabricación o comercialización de los distintos productos que ofrezca dicha empresa. ¿Estamos? Muy bien, dicho eso, entonces vamos a un poco a revisar la parte teórica de este concepto, que es importante entender para poder tener una mejor comprensión al momento que, digamos, vamos a desarrollar un proyecto, por entender justamente los detalles, ¿no? Otro elemento importante, básicamente, es también identificar correcta y adecuadamente los requerimientos de usuario. Muy importante es identificar cuáles son los requerimientos de usuario, ¿no? Muchas veces queremos implementar una solución informática y a veces fracasamos en el intento o no logramos el objetivo porque justamente no hemos logrado de repente identificar sus requerimientos. Y claro, si no tenemos claro cuáles son los requerimientos de la empresa, cuáles son los requerimientos del negocio, vamos a terminar haciendo cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo solicitado por el cliente, que en este caso la empresa viene a ser nuestro cliente, si es que nos ponemos en la posición de que nosotros somos especialistas externos a los cuales nos han convocado para poder desarrollar esa aplicación, por lo cual nosotros como especialistas vamos a plantear la mejor alternativa de solución. Y digo la mejor alternativa de solución porque hasta el momento todavía la gerencia general no nos ha aprobado nada. Me dejo entender. En el siguiente paso, después de hacer el análisis de negocio, después de haber identificado cuáles son los requerimientos del sistema, cuáles son los requerimientos de usuario, para en función a esos requerimientos poder determinar cuáles son los requerimientos del sistema, entonces ahora sí podemos pasar a hacer ya un documento de licitación. Podemos hacer la famosa licitación de lo que es la EDT, la estructura de trabajo, como parte de la gestión de proyectos. ¿Estamos? Y como siguiente paso, pues vendría lo que es ya el estudio de factibilidad o viabilidad que debemos de realizar para determinar si el proyecto es viable a nivel tanto operativo, tanto técnico, como también económico. Una vez que hayamos hecho eso y la gerencia, por parte de la gerencia, hemos tenido la aprobación integral de todo lo analizado, de nuestra propuesta económica, de nuestros requerimientos que hemos identificado, de usuario y de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, pues ahora sí recién procederemos ya con el desarrollo del ciclo de vida del sistema de información, el cual pues parte del análisis, el diseño, el desarrollo, tiene que ver también con las pruebas, tiene que ver con la auditoría que hay que realizar y también con el mantenimiento. Seguimos, digamos, el circuito de lo que es el ciclo de vida de un sistema de información. ¿Ok? En ese sentido, la planificación y monitoreo de análisis del negocio de los stakeholders es importante, pues sí, dado que mediante el análisis del negocio lo que hacemos es definir cuáles son las tareas asociadas con la planificación y monitoreo de las actividades del negocio. Esto debe incluir básicamente los siguientes elementos, como por ejemplo, la identificación de los stakeholders. ¿Cuán importante es identificar cuáles son los stakeholders del negocio? ¿Correcto? Profesor, voy a sistematizar el proceso de negocio de una panadería.
Ok. ¿Quiénes son los stakeholders de la panadería? ¿Quiénes son los stakeholders internos que elaboran dentro de esta panadería? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los cargos? Pero para eso primero tengo que identificar por lo menos cuáles son sus áreas funcionales. Porque hay que entender que una empresa tiene áreas funcionales. Las áreas funcionales son básicamente las áreas que dan el soporte administrativo, pero también están las áreas operacionales. Entonces, profesor, en una empresa no solamente basta con tener áreas funcionales, no, también están las áreas operacionales. Entonces, ¿quiénes conforman, por decir, esta panadería? Hay un gerente general, hay un administrador, ¿quiénes laboran dentro de esta panadería? ¿Existe un organigrama como tal? No, profesor, no existe. ¿Y por qué no le propones un organigrama? ¿Por qué no le dices a la panadería, desde ahora ustedes van a trabajar bajo este esquema de negocio? Desde ahora ustedes van a tener una estructura jerárquica o organizacional. De repente todavía en esta pequeña empresa no hay nada sistematizado. De repente todo el proceso todavía es manual. Y de repente es probable que incluso los mismos empleados que laboran pues terminen siendo mil oficios, terminen haciendo más de un rol, más de una función. ¿Y por qué no crear por lo menos un organigrama básico donde digamos, mire señor administrador, o mire señor gerente, dueño de esta panadería? ¿No? Usted debe tener un organigrama, ¿ok? ¿Cuántos procesos de negocio son los que ustedes tienen? Pues habrá que analizar, ¿no? De repente nosotros tenemos nuestro proceso de ventas. Ok, ¿qué venden? Venden solo panes, venden también otros productos, de repente venden leche, venden café, venden azúcar, venden queso, venden embutidos, etcétera. O sea, ¿qué cosa venden? ¿Qué cosa comercializan? O solamente comercializan exclusivamente pan. ¿Estamos? Pregunto, ¿también ofrecen algún otro servicio en la panadería? ¿Hacen de repente el servicio de, no sé, qué otro servicio hacen? De repente hay algún otro servicio que la panadería también ofrezca, ¿no? No sé, de repente también comercializa bocaditos o hace otro tipo de eventos. O sea, ¿cuán importante es entender el proceso de negocio como tal de ese modelo de negocio? Para en función a ello poder determinar primero el número de procesos comerciales y dentro de ese universo de procesos comerciales ver dónde hay una deficiencia, dónde podemos implementar una solución tecnológica que satisfaga las necesidades que tiene esa bodega. Eso es lo normal, eso es lo natural que debemos hacer en todo proyecto de investigación. ¿Estamos? Y es fundamental, es clave entender y comprender cada uno de uno de estos procesos que tiene esa empresa. Es importante entender el flujograma, qué tareas, qué acciones, qué cosas realizan en cada proceso de negocio. ¿Estamos? ¿Cómo realiza la venta en la panadería? ¿Ok? Ahí hay pedido, no creo que haya pedido, ¿no? De frente va el cliente, viene a comprar su pan y obviamente en este caso se le factura. Entonces la pregunta es, ¿facturan como tal? ¿Dan un voucher? ¿Dan un ticket? ¿Dan una boleta? ¿No dan una boleta? Es un poco también como para reflexionar. Oye, tu panadería, ¿das una factura de venta tipo, por ejemplo, no sé, Totus que te dan, no una factura grande en físico, ¿no? Es como un ticket, pero ahí dice, ¿no? Factura y tiene los datos del cliente. Entonces, habría que analizar, ¿ustedes emiten eso, emiten factura, emiten boleta de venta? ¿Qué pasa si la empresa me dice, no, acá no vendemos eso? O sea, no entregamos ningún documento de facturación, el cliente viene, compra, se le entrega, da la plata y se le entrega el producto. Entonces, ¿existe un comprobante de venta? ¿No hay por lo menos un ticket? La pregunta, ¿no? Porque creo que cuando uno compra un pan te dan un ticket, por ejemplo, para lo que es en el caso de la panadería, para lo que es que cuando tú vayas al mostrador, ¿no? Para el despacho, tú entregas el ticket, la chica mira, verifica y en función de eso te va despachando. Pero no he visto que ninguna panadería te dé un comprobante como tal. Me deja entender. O sea, yo no he visto en ninguna panadería que yo me vaya y diga, sí, señorita, por favor, me da factura. Mi RUC es el 1044 33 14 87 9. Y te estoy consumiendo 20 soles. Por favor, me das factura. No he visto. Como que tampoco he visto que me den una boleta de venta. Me dejo entender. Entonces, hay que tener cuidado con qué cosa es lo que yo quiero sistematizar como proyecto, ¿no? Y claro, también tengo que ver que si es que lo que me están aprobando como tal, pues guarda relación o no con lo que yo quiero hacer, ¿no? No hay nada mejor que hacer
las cosas porque tú conoces, dominas, porque conoces el negocio, ¿no? A hacer un proyecto por imposición, creo yo. Bueno, en fin, eso ya es tema a reflexionar. Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes conozcan, identifiquen quiénes son los stakeholders. Ok, ¿quiénes laboran? Ah, ok, está el cajero. ¿Quién más? Está el vendedor o el empleado. Ok, ¿quién más está? En el caso del modelo de negocio de la panadería, el panadero. ¿Quién hace el pan? Ok. ¿Y quién se encarga, por ejemplo, de comprar los insumos? ¿Quién es el responsable? ¿Lo hace el mismo administrador? ¿Lo hace el mismo dueño de la bodega? ¿Quién se encarga de generar, por ejemplo, la compra de insumos, de mantequilla, de harina? ¿Estamos? ¿Con quién lo gestionan? ¿Quiénes son sus principales proveedores? ¿Estos proveedores son empresas serias? ¿O es que el mismo de repente panadero, no sé, va al mercado central, va de repente, no sé, al mercado de abastos, y él mismo va y compra su harina y compra no sé, su mantequilla para hacer su pan, sus insumos, sus ingredientes? O sea, ¿cómo es ese proceso de negocio como tal? Yo también tengo que identificar quiénes son sus stakeholders. ¿Realmente existen stakeholders proveedores como tal? ¿O es que el dueño de la panadería termina haciendo todo? De repente el dueño de la panadería es cajero, el dueño de la panadería pues es quien atiende el pan, el dueño de la panadería de repente es quien amasa el pan. No sé, de repente eres el que termina también pues haciendo la compra o la logística de la adquisición de insumos. Entonces como que ahí tengo que ver también qué solución le voy a implementar, ¿no? También tengo que ver, por qué yo siempre digo, vas a hacer un proyecto, sí, y a veces, muchas veces el estudiante piensa en la solución antes de detenerse en el problema, ¿no? Y esto lo voy a hacer como un ejemplo, para que se entienda, un ejemplo un poco, no sé, sarcástico, anecdótico, usen el término que ustedes consideren bien. Es como, por ejemplo, ¿no? No sé, uno de ustedes de repente dice, profesor, sí, quiero cambiar pañales. Ok, pero ya has pensado con quién vas a traer tu baby al mundo. O sea, ya tienes a la pareja, ya la conociste, o sea, ya sabes que hay antes de... O sea, me dejo entender, hay personas que a veces piensan en la solución sin detenerse en el problema. Y claro, para identificar el problema tengo que ir un poquito más atrás. Tengo que situarme en una empresa, en un proceso de negocio, en una empresa comercial, en uno o muchos procesos de negocio que de repente esa empresa tenga deficiencias. Entonces, ¿quieres implementar una solución tecnológica? ¿Estás recién por presentar tu perfil de proyecto de investigación? Primero piensa en el negocio y piensa en la empresa, que exista, que sea real, ¿no? Ese es el primer paso. Dos, trata de identificar cuáles son sus procesos comerciales o procesos de negocio. De repente son procesos administrativos, de repente son procesos de gestión que tiene esta empresa. No necesariamente tiene que ser procesos de comercialización, de repente es un colegio, como el caso del compañero Castillo. Dice, profesor, yo tengo un colegio, es una entidad pública. Ok, la entidad pública trabaja con la UGEL, ¿correcto? ¿Y qué procesos maneja este colegio? ¿Qué deficiencias existen? ¿No? Primero hay que entender cómo funciona su proceso de matrícula. Cómo es el tema de separación de vacantes, manejan APAFA, cómo es el tema de APAFA. ¿Qué otras actividades o qué otros procesos maneja el colegio aparte de la reserva de matrícula y de la matrícula propiamente dicha? Y ahí va a terminar solo el proceso. Esa es solo la deficiencia, proceso de reserva y gestión de matrícula, porque ese proyecto, para hacer un proyecto de investigación, para ser un estudiante puede ser, pero si son 2, 3 estudiantes, me parece que es muy simple el proceso. Es un proceso muy básico. Yo si fuera revisor de un proyecto de investigación de esa naturaleza, yo sí lo observaría y le diría, bueno, pero lo que tú tienes en mente, lo que tú quieres hacer, es un proceso muy básico. Yo te diría, bueno, agregar algún otro proceso más para que no sea tu investigación tan simple, no sea tan ecléctica. ¿Estamos? Entonces, de repente por ahí te diría, mira, no solamente te centras en el proceso de reserva y gestión de matrícula, ¿por qué no también el proceso de gestión de notas? O el proceso de control de asistencia. Ya no quieres manejar notas, pero por lo menos, ¿por qué no el proceso de control de asistencia? Acuérdate que en una entidad de educación pública
se pasa asistencia a nivel general. Y aparte está la asistencia por aula, por curso, por materia, ¿no? En donde cada docente asignado, pues, toma la asistencia por su curso. Yo puedo decir que el estudiante, por decir, ¿no? El estudiante Lisbeth Urbano, sí, efectivamente, tiene ingreso, tiene asistencia de ingreso al colegio. Ella tiene asistencia del día, no sé, 12 de octubre, sí, tiene registro de asistencia al plantel. Pero la pregunta es, ¿entró a aula, entró a clase? ¿O se quedó en el kiosco? ¿O se quedó de repente en el campo de fútbol? ¿O se quedó de repente, entró, o sea, vino, marcó asistencia y se jugó? Y luego viene a la hora de salida a recibir su libreta de asistencia o su control de asistencia y simplemente no ingresa a clase. ¿Cómo valido yo esa información? ¿Estamos? Yo primero tengo que entender, por ejemplo, en ese proceso de control de asistencia, cómo es que hoy por hoy el colegio lleva ese control de asistencia. ¿Por qué no tener un control de entrada y salida? ¿Por qué no yo tener un control de a qué hora entró Lisbeth Urbano? Perdón, ¿no te copié? El auxiliar, por grado, hay un auxiliar que lleva la asistencia de todos los alumnos. Ya, entonces, ok, lo hace el auxiliar. Hay que un poquito conocer cómo es ese proceso. Pero la asistencia, ¿cómo sería? ¿El ingreso y salida? ¿O? ¿Perdón? La asistencia, ¿cómo? Lo que estoy diciendo, ¿cómo yo lo haría para asegurarme de que la alumno tenga la clase? ¿Ingreso y salida? ¿O? A ver, no te copio muy bien, parece que tienes que ir. Puedes escribir en todo caso en el chat si deseas, yo lo leo. A ver, por eso estoy diciendo, si tú pretendes sistematizar algo, tú primero tienes que conocer la naturaleza del proceso como tal. O sea, describir cómo hoy en día se lleva a cabo la asistencia del estudiante dentro del plantel. ¿Me dejo entender? O sea, primero describe el hoy, el cómo es ahora, cómo es el auxiliar va aula por aula y pasa asistencia manualmente. O sea, todavía no me piensen en la solución. Por ahora describan el business process, describan cómo es hoy por hoy en esa institución educativa, en esa empresa, cómo se lleva a cabo dicho proceso. El que tengas en mente sistematizar. Primero descríbelo para poder entender de qué manera se lleva a cabo. Después de tener claro cuál es el proceso como tal, de cómo se lleva a cabo, ahora recién tú tendrás que analizar en esa descripción que haces qué deficiencias o qué inconvenientes consideras tú o considera el colegio, considera la empresa que efectivamente hay deficiencias en el proceso como tal, en el proceso de verificación, en el proceso de control de esa asistencia. Tomando el ejemplo del colegio, yo tendría que identificar primero analizar primero cómo es que hoy por hoy ese colegio trabaja el proceso de control de asistencia de los estudiantes, a través de qué stakeholder lo hace a través del auxiliar. Ok, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se lleva a cabo la asistencia como tal? Hoy en día, sin tener sistema informático. Para en función a ese proceso que has descrito, poder analizar y determinar, ok, ya, se lleva de forma manual, sí, viene el auxiliar, pasa asistencia al aula, y luego, ¿qué hace? ¿Qué hace con esa información? ¿Cómo registra esa asistencia? O sea, tienes que describir el proceso como tal, para en función a ello decir, ok, y en este proceso, ¿hay deficiencias? O sea, ¿por qué necesariamente lo tengo que sistematizar? De repente así como está funciona o no funciona. Eso no lo sé, eso ya lo tienes que tú analizar. Y si tú encuentras alguna deficiencia en ese proceso como tal, entonces ahora sí, recién tú, una vez que has identificado los inconvenientes, has identificado las restricciones que puede existir como proceso de negocio, perfecto. Ahora sí plantea la alternativa de solución. Recién allí tú plantearás qué tipo de solución informática vas a implementar, la cual debe de ser viable y tener concordancia con el proceso de negocio a sistematizar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, yo recién de haber descrito el proceso de negocio, de haber entendido cómo es que funciona hoy en día
sin el uso de repente de una solución informática, o de repente el colegio sí tiene un sistema de control de asistencia, pero no es eficiente el sistema, hay deficiencias. ¿Y cuáles son esas deficiencias? ¿Y por qué ese sistema de control de asistencia es deficiente? ¿Estamos? O sea, ¿qué inconvenientes hay? ¿Qué deficiencias hay? Y como tal, una vez que ya yo lo he identificado, lo he descrito, puedo pensar ahora en la mejor alternativa de solución, aplicando naturalmente la tecnología, aplicando naturalmente estos sistemas de información. Una vez que ya yo entendí, comprendí la magnitud del proceso de negocio y de las deficiencias que existan dentro de dicho proceso, ok, ahora sí, planteemos cuál es la mejor alternativa de solución. Esto también implica, jóvenes, que ustedes hagan un levantamiento de información, que hagan recolección de datos y que también hagan un análisis de los requerimientos de usuario. Porque una cosa es lo que yo veo y lo que yo observo. Y otra cosa es lo que yo vaya y le pregunte al usuario. Señor usuario, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Dígame, ¿qué deficiencias encuentra usted en el proceso actual del control de la asistencia, cómo está llevando la institución educativa, no sé, los angelitos de Dios S.A.? Se me ocurre un ejemplo. Entonces, en este caso, el usuario, el auxiliar me dirá, pues, desde su perspectiva, qué deficiencias él encuentra en la forma de cómo hoy en día dicho colegio lleva su control de asistencia. Él me dirá, mira, lo que pasa es de que yo necesito esto, y necesito esto, y necesito esto, y necesito esto, y llevar a cabo el control de tardanzas me es deficiente, y es un poco engorroso, complicado llevar a cabo también el control de faltas, y es que aparte esto lo tengo que registrar de repente pues en su control de asistencia, o sea, es a través de un sello la tarjeta poniéndole asistió, tardanza o falta. Yo tengo que primero escuchar también al usuario, que me dé su punto de vista, porque es él quien interviene de forma directa en ese proceso de negocio, es él que trabaja de esa manera. Entonces yo necesito saber qué inconvenientes o qué restricciones o qué limitaciones él tiene con respecto a ese proceso. Y en función a ello, teniendo ya lo que he analizado, lo que he observado, lo que me han descrito, lo que yo he podido percibir, más lo que el usuario me ha dado como requerimientos de usuario, pongo todo sobre la mesa y digo, ok, ahora sí, vamos a analizar y ver de todo el proceso o todos los procesos que existen, puede que sea más de uno y más de uno exista también una necesidad de sistematización. Entonces la pregunta es, ¿tengo que dar prioridad? Sí, pues tienes que trabajar en orden. ¿Y por cuál proceso empiezas a sistematizar? ¿Qué pasaría si el requerimiento es la sistematización de más de un proceso de negocio? Oye, no solamente necesitamos, digamos, sistematizar el proceso de reserva de matrícula. No solamente necesitamos gestionar la matrícula del estudiante. Es un dolor de cabeza llevar el control de la asistencia para los auxiliares de la institución educativa. O nos gustaría tener un control de asistencia aparte por materia o por curso que se dicta en cada grado académico, en cada nivel, ¿no? Acuérdate que un colegio tiene nivel primaria, secundaria, en fin, y tiene sus propias secciones. Porque cada vez que viene el apoderado, el padre de familia, a pedirnos al departamento de OBE o al departamento de coordinación académica el reporte de asistencia de su menor hijo, pues no sabemos qué información darle, porque yo como auxiliar solamente tengo el control de asistencia general, pero no tengo un control de asistencia detallado. Yo, Michelle Castañeda, auxiliar del turno mañana del nivel secundario, que son 5 niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y secundaria, donde incluso existen más de una sección por grado académico, por grado escolar, como por ejemplo, de repente en primer grado tengo 5 secciones. Tienes el primero A, tengo el primero B, tengo el primero C, tengo el primero D, tengo el primero E. ¡Wow! 5 secciones del primero de secundaria. Y en el segundo grado de secundaria, pues tengo como 3, digamos, niveles de estudio, ¿no? O sea, 3 secciones. De repente está el segundo A, el segundo B y el segundo C. Y es muy complicado cuando viene el padre de familia a conexión académica y quiere saber cómo va la asistencia de su menor hijo, porque de repente en la última semana ha estado llegando muy temprano a casa y él dice de que han suspendido clases, que por actividades académicas o por actividades, no sé, extracurriculares, él manifiesta eso,
y me está llegando últimamente muy temprano a la casa. Entonces yo preocupado por ello he venido a verificar cómo va su asistencia. Yo auxiliar, ¿qué le digo? Si yo solamente manejo una asistencia general y no una asistencia detallada, porque eso lo manejan los docentes. Y en ese momento de repente hay docentes que no están a tiempo completo, vienen por una u otra materia y luego se retiran. ¿Y cómo lo contacto? ¿Cómo? No lo voy a llamar por decir, disculpe, pues de repente en ese momento tengo otro colegio y me diga, oye, mira, ahorita estoy ocupado, no te puedo dar esa información, te doy un reporte, no sé, te lo llevo mañana, te lo llevo otra semana. Pero ¿cómo en ese momento atiendo al padre de familia? ¿Qué información le doy? Me dejo entender. Entonces, ¿cuán importante es entender el proceso como tal, el proceso de control de asistencia? Pero este se subdivide en dos. Pues. Tienes el control de asistencia a nivel general y tienes el control de asistencia a nivel de materia, por curso. Entonces, la cosa es mucho más compleja de lo que parece. ¿Estamos? Entonces, tengamos mucho cuidado al momento de analizar un proceso de negocio como tal. Parece simple. Cuando es un proceso que ya uno conoce, como es pedido, facturación, no sé, delivery, son procesos que no necesita tanta explicación porque lo hemos vivido, porque lo conocemos, porque de una u otra manera sabemos cómo funciona. Salvo algunas excepciones de algunas empresas que de repente por ahí tengan una que otra política y eso puede variar la actividad del negocio como tal. ¿Estamos? Es importante, profesor, que yo haga tanta descripción del proceso de negocio, que yo lo entienda y lo comprenda así. Si tú eres el analista de sistemas, si tú eres el que va a desenvolver el papel, el rol de analista de sistema, entonces créeme que tienes que tener claro cómo funciona todo el proceso como tal, entenderlo y comprenderlo, para poder luego proponer el mejor modelamiento, no solo a nivel de base de datos, el mejor modelamiento y diseño de ese sistema de información, de tal manera que no exista, no se te escape nada, ningún detalle, porque a veces en los detalles es donde hay data por explorar, data por analizar. ¿Estamos? Un modelo relacional, jóvenes, no basta con simplemente mirar el diagrama y verlo una vez y analizarlo y solamente una vez. Muchas veces ese modelo relacional hay que revisarlo 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces para poder estar seguros de que esa base de datos, que ese modelamiento que hemos hecho, cumplen las expectativas del proceso de negocio sistematizar. ¿Estamos? ¿Sí o no, Murrugarra? Murrugarra, ¿estás en sala? Se fue, creo, ¿no? Ok. Entonces, por eso es importante, ¿por qué menciono a Murrugarra? Murrugarra creía en tener su base de datos ya lista, ¿no? El día sábado, creo que fue el sábado, ¿sí? Hicimos una videollamada por WhatsApp, él tenía sus limitaciones de conectividad, y me dice, profesor, quiero que revise mi base de datos, pero yo creo que ya está. ¿Estás seguro que ya está? Le digo, a ver, y empezamos a revisar desde cero. Le digo, vuelven a contar todo tu proceso de negocio, pero verdad que no me acuerdo. Porque yo necesito, le decía a Murugarra, yo necesito entender de qué manera, primero necesito entender qué cosas quieres hacer y necesito revisar todo tu modelo relacional para ver si es que finalmente tu modelo relacional, le digo, se ajusta a lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, con Murugarra, entre broma y broma, me dice, profesor, ¿cómo no se va a acordar? Me dice, si usted me asesoró, es que eso pasó hace tiempo, le digo, ¿verdad que no me acuerdo? Hazme recordar. Y en esta videollamada que hicimos empezamos a revisar, ¿no? Entidad por entidad, y empecé yo a cuestionar, ¿y esto por qué lo haces así? ¿Y esto de por qué no se hace? Y mira, revisando todo su modelo, creo que habremos detectado 4 o 5, o de repente hasta 7 atributos más que de repente estaban dispersos y que no estaban en su momento, o no lo habíamos considerado en su momento. Pero eso salió producto de una segunda revisión. ¿Por qué? Porque no existe modelo perfecto. Aquí quiero entender que no existe base de datos perfecta. En el tiempo podemos ir mejorando. Esto va a depender también de la capacidad de análisis que nosotros tengamos. Por eso yo siempre les digo, nunca se queden con su well and ciao, nunca se queden con su punto de vista. Consulten su modelo relacional con otros profesores, pregunten, está bien, y si te deja una duda o si te dice algo que no has contemplado en tu modelo y que tú sabes que lo que te está diciendo forma parte del alcance de tu solución informática, pues en buena hora,
digamos, adicionemos ese change, ese cambio, esa nueva solicitud. O de repente también nos puede decir cosas que no están o que no forman parte de nuestro proyecto y podemos decir, profesor, ok, lo que usted me menciona está bien, sería interesante, pero no forma parte pues, del alcance de mi proyecto. Por eso es que cuando uno hace un proyecto de investigación, necesita tener una resolución. Con la resolución, nadie te va a cambiar esa resolución. Es lo que se te aprobó y es lo que se te dijo. Entonces, tú tendrás que enfocar toda tu investigación de acuerdo a lo que tienes aprobado. Mal o bien, no lo sé. No sé qué hayas presentado como perfil, como propuesta y lo que tenga aprobado, pues tendrás que enfocarte en función a eso. Ya no puedes desnaturalizar el proyecto. El hecho de que tú agregues, corrijas o modifiques, desnaturaliza todo. Y eso también puede jugar en contra al momento de implementarlo, ¿no? Entonces, ya cuando uno tiene una resolución, no queda de otra que simplemente guiarse por lo que ha sido aprobado y desarrollarlo sobre lo que ha sido aprobado. Esto en el mundo real también sucede lo mismo. Cuando la gerencia solicita una nueva propuesta tecnológica, y claro, tú has hecho tu levantamiento de información, has descrito el proceso de negocio, has identificado los requerimientos de usuario, ya clarificaste cuáles son los requerimientos funcionales, no funcionales del sistema, has presentado tu estudio de factibilidad o viabilidad del proyecto, entonces ya viene lo que es pues de forma formal el contrato. Y todo lo que hemos hecho tiene que estar plasmado por escrito. Cuando este ya está aprobado, este perfil de proyecto está aprobado, tiene claro cuáles son los objetivos, tienes claro cuál es la justificación, tienes claro cuál es el título del proyecto como tal, qué cosas y todo está ya ok, ya se firma y se aprueba. Y ya no hay change, ya no hay cambios que podamos introducir, salvo que en la vida real anulemos el contrato y volvamos a firmar uno nuevo con los nuevos requerimientos que nos puedan estar solicitando. Más aún cuando se trabaja con una metodología de desarrollo ágil, tradicional como es RUP. Las metodologías ágiles no, ellas son más flexibles. Ellas sí permiten introducir change, introducir cambios. En una metodología de desarrollo tradicional, una vez lo que se aprueba es lo que se desarrolla. Si en el tiempo, se quieren introducir nuevos cambios, eso implica modificar probablemente el contrato que se ha hecho, ¿no? Donde está el perfil aprobado. ¿Estamos? Entonces tengan mucho cuidado, jóvenes, con esa parte, ¿ya? Por eso yo siempre soy muy insistente en el tema del análisis del negocio, el análisis del requerimiento, el análisis de los stakeholders, porque de ahí va a venir todo lo demás que queramos hacer. ¿Estamos? Y si nos ha escapado detalles, pues el hecho de que uno incorpore o sistematice otros procesos que no están en el perfil, podemos caer en contradicciones, ¿ya? Tengan cuidado con ese tema, por favor. Muy bien, ¿qué me dice por acá Castillo en el chat? Perdón, Castillo, recién ahorita voy a leer tu mensaje. ¿Qué me dice? ¿De qué forma uno se aseguraría de que el alumno ingrese a clase? Bueno, mediante un sistema de control de asistencia donde cada docente tiene que pasar la asistencia dentro de su hora de clase. De esa forma yo cotejo si el estudiante, digamos, estuvo de forma permanente de 8 a 3 o de 8 a 2 de la tarde, dependiendo de su horario, ¿no? Yo podría decir, sí, el estudiante sí vino, pero se retiró a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque se sintió mal, no sé, solicitó algún permiso, estuvo delicado de salud. Y en las dos últimas clases del curso de geografía o del curso de historia, pues registré inasistencia. ¿Por qué? Porque en la asistencia general tengo que registrar que ya se está retirando el estudiante y ponerle una observación. ¿Por qué se está yendo a la 1 de la tarde? ¿Por qué se está yendo a las 11 de la mañana? ¿Cuál es el motivo? ¿Estamos? No es una falta, es una asistencia justificada, pero también existe el esquema falta justificada. ¿Y cómo manejo eso? ¿Estamos? Y cómo luego eso se refleja, por ejemplo, en la asistencia propiamente dicho de cada curso, de cada materia. Entonces, la forma aquí, Castillo, de este proceso es muy particular y muy singular, en el cual tú tienes que hacer un levantamiento de información real, tangible. Aquí ya no podemos hacer cosas simuladas, más aún cuando es un proyecto de investigación y donde sabemos que vamos a estar sometidos, auditados, como dice el título de mi clase, monitoreados al momento de la sustentación de un proyecto. Nos van a evaluar, nos van a monitorear, nos van a someter a una serie de cuestionamientos.
¿no? Y nosotros tenemos que tener claro qué es lo que hemos hecho y si es que este sistema se ajusta o no a la realidad de ese modelo de negocio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Burrugarra, Urbano o aporte, no necesariamente tiene que ser una pregunta, de repente algún aporte de lo que estoy explicando, que ustedes consideran de repente que no estoy haciendo mención o que ustedes quieran resaltar, pueden participar. Bien, si no hay ninguna intervención, continúo. Entonces, en esta primera parte de lo que es el análisis del negocio y los stakeholders, lo primero que hay que hacer, me dice, es identifica quiénes son los stakeholders del negocio. Paso 2, debemos definir cuáles son los roles y las responsabilidades que tienen cada uno de estos stakeholders en el esfuerzo del análisis del negocio que vamos a realizar. 3, desarrollo de estimaciones para las tareas del análisis del negocio. 4, planificación de cómo el analista de negocios se comunicará con los stakeholders. Profesor, el punto 3, cuando dice desarrollo de estimaciones para las tareas del análisis del negocio, ¿a qué se refiere? Que cada tarea que tú vas a realizar, cada actividad que vas a realizar en el proceso de análisis del negocio, pues tiene que tener un time, un tiempo de estimación. Oye, ¿y cuánto tiempo te vas a dedicar a lo que es análisis de requerimientos de usuario? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días es lo que tú más o menos te demorarías para hacer esa tarea? Porque esa tarea forma parte del proyecto. ¿Estamos? Entonces tú ahí tienes que también manejar un tema que es importante, que se llama holguras de tiempo. Nunca trabajen con tiempos ajustados. De una u otra manera también manejen, tiempos adicionales. Si tú consideras que el análisis de requerimiento te toma 2 días, pues dale un día más, que sean 3. Es mejor pecar por exceso que al final que nos falte. ¿Estamos? Es mejor tener un exceso de tiempo adicional y entregar el proyecto antes de la fecha pactada que terminar entregando el proyecto después de la fecha. Y ahí sí nos genera inconvenientes. Ahí sí quedamos un poquito mal, ¿no? Porque, oye, no te dijeron para el viernes, pues. Ángel, te han dicho para el viernes, no para que entregues tu video el domingo. Te dijeron el viernes, no para que entregues tu trabajo, pues, después de 48 horas. Es un ejemplo, ¿ya? No estoy hablando acá, todo lo que yo explico es por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, eso te puede pasar en el nivel académico, en el nivel técnico, en el nivel universitario, pero en un proyecto no. Yo al gerente no le puedo decir, sí, no se preocupe, ya hemos quedado para el viernes, pero le doy el día miércoles de la otra semana. El gerente dirá, bueno, está bien, si quieres entrégame, no sé, el otro mes. No te voy a pagar lo que hemos pactado, porque hay un contrato firmado. Claro, ya te di un adelanto, el 20%, pero todo contrato también tiene unas cláusulas. Y yo tranquilamente te puedo demandar por incumplimiento de contrato. Entonces, si el sistema costaba 6.000 soles y te di 2.000, te debo 4. Bueno, pues no te doy 4, te doy 3, o te doy 2.500 nada más por incumplimiento del contrato. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a demandar? No vale la pena. No vale la pena ir a juicio por un proyecto que 4.000 soles te va a ir de repente en menos de 3 o 4 años de litigio, pagando tu abogado. Entonces te sale, en este caso, te va a salir mucho más cómodo recibir, si te deben 4.000 y te van a dar, el gerente te quiere dar 2.500, créeme que es mejor recibirlo boca cerrada, porque al final, si tú dices que no, te dice, bueno, sabes qué, toma las instancias o anda, no sé, toma las acciones que tú consideras pertinentes, pero no te voy a pagar porque hay un contrato firmado y estás incumpliendo. Es ir a juicio por gusto, vas a perder. Entonces, claro, ¿y por qué pasó eso? Porque simplemente entregaste ese proyecto fuera de tiempo. Más aún cuando tú has elaborado esa propuesta, tú has elaborado ese cronograma de actividades. El gerente puede que el sistema lo quiera en 60 días, sí, pues, pero tú te has comprometido a entregarlo en 90 días. De repente la gerencia lo quiere en 30 días y tú lo entregas en 60. Dice, no, mira, sabes que yo no lo voy a entregar en un mes, es imposible. Mira, máximo te lo voy a entregar en 2 meses. O de repente el gerente lo quiere en 2 meses y tú dices, no, 2 meses no me alcanza el tiempo. Yo te estoy pidiendo 90 días, son 3 meses. ¿Seguro? Sí, pero no puede ser, no puede ser. Ya, ok, está bien, no hay problema. Tú me dices que es en 90 días, yo te espero los 90 días. O sea, al final quien termina fijando la fecha eres tú como especialista. Y si tú incumples esa fecha, pues puedes atenderte a otro tipo de sanciones o simplemente que no se te pague, ¿no? Por incumplimiento de contrato. Claro, obviamente que aquí no le ha pasado, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, jóvenes, cuando hagamos un proyecto ya a nivel mucho más profesional.
¿no? O de repente, profesor, tengo una ONG, ya, sí, tengo un grupo de WhatsApp, coordinábamos, y yo me comprometí a entregar esto en 6 meses, ya, y ya pasaron 6 meses, ya, ok, y me han botado del grupo de WhatsApp. Me expulsaron del grupo de WhatsApp, me bloquearon, ya. Bueno, créeme que ya no quieren saber nada contigo, así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente te comprometiste a algo que de repente tú no visualizaste entregar dentro de los plazos y simplemente dijeron, no, gracias. Contigo no, ahí nada más. Gracias por todo, pero no eres una persona seria. Y pueden, obviamente, eso malinterpretarse, ¿no? Entonces, a veces cuando a mí me dicen, profesor, ¿puedes hacer un proyecto? No puedo. No puedo, porque no puedo. Simplemente no quiero quedar mal con nadie. Digo, no puedo, no tengo tiempo. Ahora no. El otro año quizás, no lo sé, le digo, será otro contexto, es otro ejemplo, pero ahorita no, porque estoy priorizando otras cosas. Ah, ok. Pues sería malísimo de mi parte decir, sí, ya lo hacemos. Y al final no cumplo, no puedo, no entrego, el tiempo no me da, quedo mal yo, entonces mejor no. A veces en la vida es mejor decir un no a decir un sí esperanzador, y es mejor no comprometerse cuando uno no puede. Te puedo ayudar, orientar, sí, pero yo hacer todo de cero, yo ayudarte con todo, no, es imposible. Entonces, hay que también ver eso, ¿no? El tema del tiempo, cuán importante es un proyecto como tal. Muy bien. El cuarto punto tiene que ver con la planificación de cómo el analista de negocios se comunicará con los stakeholders. Profesor, ¿que tengo que tener un plan de comunicación con los stakeholders? Claro que sí, Cabello, claro que sí, Castillo, porque son los stakeholders quienes te van a dar sus requerimientos. Tú no te puedes pelear con la secretaria, tú no te puedes pelear con el coordinador académico, si es que el modelo de negocio fuera un colegio. No te puedes pelear con el auxiliar. ¿Estamos? Ah, no, yo me llevo bien con el director, pero con el auxiliar no. No puedes hacer eso, porque son los stakeholders quienes te van a dar sus requerimientos. Incluso también hasta te pueden boicotear. Te pueden decir cosas que no son porque simplemente los trataste mal o porque no tuviste los mejores canales de comunicación. Cuán importante es cuidar eso, los canales de comunicación. ¿Estamos? Por eso yo siempre he dicho, tengan cuidado cómo se expresan en los grupos de WhatsApp, tengan cuidado cómo se expresan, porque el hecho de que a veces uno se exprese o diga una palabra, es como que te ponen un sello y dicen, no, olvídate, este chico está arriba, no, ya, ahí nomás, ¿no? Y a veces simplemente por un tema de euforia, por un tema de que, no sé, perdiste, ¿no? Lo que yo siempre digo, control emocional, ¿no? El control de las emociones, porque en ese momento estabas, pues, no sé, con tu carácter muy subido y dijiste algo que no debías. Y ya el hecho de que todos los que vieron y leyeron ese chat, créeme que ya tienen un concepto y eso no se borra. A veces lo que hacemos bien con la mano derecha lo terminamos borrando con la mano izquierda. Tengamos mucho cuidado con eso. Muy bien, ok, entonces es importante, profesor, guardar los canales de comunicación, claro que es importante. Y si hay que rectificar, también nos rectificamos, porque es de caballeros también decir, bueno, sí, pues está bien, lo siento, me equivoqué, no era la manera, no era la forma, ¿no? Entonces, aquí en este punto, cuando dice planificación de cómo el analista se comunicará con los medios, con los stakeholders, no solamente está hablando de las formas, también está hablando de los canales. ¿Vas a utilizar chat de WhatsApp? Sí. Ok, perfecto. Cuida mucho tu ortografía, cuida mucho tu forma, mira qué audios vas a enviar, porque ojo, en ese grupo de WhatsApp no vas a estar solamente tú. Puede estar el gerente general, puede estar el director de sistemas, puede estar el jefe de área, puede estar de repente también los administrativos, las secretarias. Esa es tu carta de presentación para poder quedarte en la empresa o para que en un futuro formes parte de su staff, de desarrolladores o de profesionales. Yo no lo sé, va a depender del tipo de negocio que tú estés tomando como ejemplo y que quieras tú sistematizar. Entonces, tengo que cuidar mucho, más aún cuando es el tema de negocio. O de repente dices, no, profesor, nosotros aquí yo voy a trabajar como canal de comunicación todo por correo electrónico. Excelente, porque esa es tu evidencia. Y todos los correos electrónicos, profesor, que tengo, los tengo que documentar, los debo de imprimir como evidencia. Y yo te sugiero que sí, porque mañana más tarde el usuario puede venir pidiéndote otra cosa y pides un ratito. Yo te mandé, aquí tengo el correo, te mandé con fecha, no sé, 15 de agosto del 2020 en la lista de requerimientos para que tú los apruebes. Y es más, yo recibí una contestación de tu correo electrónico afirmando de que efectivamente estos serán los requerimientos. Es inconcebible de que en plena fase de desarrollo del sistema tú me digas de que ahora faltan 2 o 3 requerimientos más.
Entonces, ¿cuál es tu evidencia? ¿Cómo tú demuestras de que efectivamente lo que se ha trabajado de forma electrónica es lo pactado? Tienes que tener una evidencia. ¿Y tu evidencia cuál es? Es obviamente tus correos electrónicos, la aprobación de tus requerimientos. ¿Estamos? Cuando hacemos un proyecto a nivel, en forma real, todo debe estar documentado, jóvenes. Si estuviéramos, ahorita estamos en el modo pandemia, estamos en el tema virtual, pero cuando estamos en el modo presencial, tiene que ir un sello, tiene que ir una firma. Incluso hoy en día, incluso estando en el modo virtual, podemos enviar un documento, una firma digitalizada, un correo electrónico. Esa es la evidencia de que estamos cumpliendo con lo que se nos ha solicitado. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere cuando dice, debemos de planificar nosotros como analistas de negocio cómo nos vamos a comunicar con estos stakeholders. ¿De qué manera? Vía correo electrónico, vía grupo de WhatsApp, etcétera, y tener mucho cuidado en las comunicaciones y sobre todo cuando tenemos que recibir la aprobación o la venia del usuario o de nuestro jefe directo o de la gerencia directa con respecto a la aprobación de estos requerimientos. Muchas veces en una empresa el gerente no interviene mucho. El gerente general solamente es el medio entre tú como especialista, él te escucha, dice, ¿ya tienes todo? Sí, perfecto. ¿Tienes los requerimientos? Sí, perfecto. ¿Tienes los costos? Sí, tú presentas tu informe, hay que hacer un informe. Él lo mira, lo examina, perfecto, está bien. ¿Cuánto? 15,000 soles. Ya, excelente, no hay problema. Te firma y te sella tu cargo de aprobación, de recibidor. Con eso, tú sigues tu proceso de sistematización. ¿Estamos? Entonces, si en ese proceso, vamos a suponer que no presentaste los requerimientos, se te pasó, no las juntaste, ¿cómo demuestras tu palabra contra lo que dice el usuario? O los usuarios. ¿Cómo demuestras tú la gerencia? En un ratito, acá están los requerimientos y aquí firmaron todos los stakeholders involucrados, porque yo estoy a cargo del proceso de control de almacén y también de ventas. Entonces tengo que tener la firma del jefe de almacén, del director de almacén y también del jefe de ventas, que me haya aprobado esta lista de requerimientos. ¿Estamos? Es como, por ejemplo, jóvenes, un ejemplo un poco más puntual. Ustedes con sus docentes, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, coordinación académica me dicen evidencias. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están avanzando? Entonces yo digo, sí, eso yo lo tengo claro. Siempre he trabajado con proyectos. Y de repente a raíz de eso en el presencial ahora también se está insistiendo en el virtual que tengamos evidencias. ¿Por qué? Porque siempre, los institutos donde yo he estado, siempre hemos trabajado con proyectos. De repente, en análisis de sistemas no era tanto así antes, y ahora sí ya se está haciendo. Entonces, ¿yo qué hacía en la forma presencial? Tráeme tu anillado, tráeme tu informe, yo lo firmaba, te pedía original y copia, te quedabas con la copia, y el original le decía, toma, acá está, esto es lo que han trabajado. Mal o bien, aquí están, con su nota. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando mi evidencia de qué es lo que he trabajado en el ciclo, en el curso. Y claro, beneficiados ustedes porque de una u otra manera también pues tienen una documentación, tienen un informe, o sea, ya tienen, digamos, la idea de cómo hacer una documentación. Quizás al inicio no perfecto, pero en el camino se va puliendo, se va mejorando y uno va mejorando. Esa es un poco la idea. Entonces, ahora en el modo virtual, ¿qué hago? Evidencias, videos. Y he mandado todos los videos, ¿no? Todos los trabajos de ustedes, documentos, ahí está, listo. Y con eso se ha podido hacer una página web donde los mejores trabajos están publicados, tanto de tercero, tanto de cuarto, de quinto y de sexto, que son los grupos que he tenido a cargo. Y esa es evidencia mía, ¿no? Los otros docentes, no lo sé, yo no hablo por ellos, yo hablo por mi trabajo. Digo, bueno, ok, aquí está, punto. Entonces, ustedes también, igual, cuando tengan que hacer un proyecto, pues tienen que tener evidencias, es importante manejar una documentación como tal, ¿ok? Muy bien, el punto número 5 dice planificación de cómo los requerimientos serán abordados, trazados y priorizados. Profesor, ¿tenemos que los requerimientos también abordarlos? ¿Tenemos que darle prioridad? ¿Tenemos que trazarlos? Sí, pues para eso también tenemos que hacer una planificación de estos requerimientos. ¿Okay? Número 6, determinación de los entregables que el analista de negocio producirá. Profesor, el analista de negocio tiene que entregar entregables, valga la redundancia, tiene que generar algún entregable, pues sí, son sus informes, es todo lo que él ha analizado, ¿no? Todo su análisis, y si ya está en fase de modelamiento, pues los modelos, los diagramas, todo lo que él haga, también tiene que generar ciertos entregables. Acá hay un concepto importante que se llama el feedback o la retroalimentación.
En un proyecto real es importante, profesor, que exista retroalimentación, que exista feedback, sí. Porque no solamente es decir, ok, ya escuché al usuario, ya sé qué es lo que quiere, documento, me lo aprueban y me olvido del usuario y no me voy hasta el final, hasta cuando ya tengo el sistema. No hagas eso, ¿ya? Yo te recomiendo que no hagas eso. Eso es una mala práctica. Si tú ya estás, te aprobaron tus requerimientos, perfecto. Profesor, ya estoy haciendo el modelamiento de mi base de datos. Convoca una reunión con el stakeholder, convoca una reunión con los usuarios, con la persona que te encargó del sistema y presenta tu evidencia. Preséntale avances, genera un entregable como parte de tu proyecto. Es importante, profesor, que yo genere entregables. Sí, tienes que tener un entregable. Cuando tú haces, cuando estás en la etapa de diseño del sistema, hay que generar entregables. Y de repente ahí Urbano Ramírez dirá, profesor, ¿pero qué entregables vamos a generar? Pues tus modelos, tu modelo de entidad-relación, tu diagrama de entidad-relación, tus diagramas del sistema, tus diagramas de caso de uso, de repente tus diagramas de clases de lo que va a ser tu solución informática, o por qué no, tus flujogramas del proceso de negocio sistematizar a través de la herramienta Visagi. Puedes graficar todo un flujograma, todo el proceso de negocio lo graficas para que el usuario pueda entender cómo es el proceso y que te diga si es que hay algún detalle que no está contemplado en ese modelamiento que estás haciendo. De repente hay algo que no hemos especificado, nos falta detallar. Y justamente presentando un entregable, presentando un diagrama, vamos a poder hacer una retroalimentación, podemos hacer una modificación o una corrección de lo que estamos haciendo. ¿Por qué vas a esperar hasta el final? A veces pasa eso, que el analista de sistemas ya tiene los requerimientos, ya lo aprobaron, ya todo, y le dice, stakeholder, usuario, chao, nos vemos hasta cuando te entrego el sistema. Es lo peor que puedes hacer. En cada etapa del ciclo de vida de un sistema de información, como lo tengo ahí en pantalla, dice, determinación de los entregables que el analista de negocio producirá. Tú como analista de negocio, tú como analista de sistemas, tienes que generar entregables. Así estés en la etapa de diseño, reúnete con los stakeholders, reúnete con los colaboradores y muestra tu evidencia de tus diagramas. Dime, Murugar. Así estés utilizando metodología RUB, porque justamente esa es una de las debilidades de la metodología, ¿no? Claro, pero acuérdate que la metodología es rígida. Hay metodologías que son rígidas, RUB es muy rígida. Yo sé que Scrum es más flexible, pero ¿quién pesa más? ¿El analista o la metodología? El analista. Ah, ya ves, así como te gana tu, ¿no es cierto? Profe, te gana tu forma de ser viendo... también. Me dice, voy un ratito, pero ¿por qué no? Vamos a reunirnos, esto es lo que tengo. De repente te dicen, está mal, tu base de datos, faltan atributos. ¿Y qué pasa si tú te quedas calladito y te vas hasta el final del sistema? Chambeas doble. Claro. O sea que yo estaba viendo que utilizaban RUB con el pensamiento Lean. Ah, y eso te... Eso es, ¿no? Bien. Está bien, está bien. Sí, justamente la filosofía Lean también trabaja con 10 mandamientos, los 10 mandamientos de Lean. Incluso hay una teoría muy interesante, si lo puedes buscar en internet, búscalo, se llama los mandamientos de Lean, donde tú puedes hacer un feedback. En cada mandamiento tú puedes generar un entregable. ¿Por qué no? Está bien, la metodología es RUB, pero yo soy el analista de sistemas. Yo sé que la metodología es rígida, pero yo lo puedo ser flexible. O sea, yo siempre digo, ¿no? Nosotros debemos, o sea, bien, somos de sistemas, a veces los de sistemas, y me van a disculpar los que son de sistemas, yo siempre he dicho, el ingeniero de sistemas es muy cuadriculado. A veces nosotros también necesitamos un poquito del método cualitativo, no ser tan cuantitativo, ¿no? Para ser un poco flexible, decir, oye, mira, está bien, ¿ya me aprobaste los requerimientos? Sí, excelente. Pero acá la teoría de Babbook, gestión de proyectos, me dice que debo determinar algunos entregables que el analista debe de producir. ¿Por qué no? Ya, pero ya hice el levantamiento de información, ya tengo mis requerimientos funcionales, no funcionales del sistema, están aprobados. Excelente. ¿En qué etapa estás del ciclo de vida? En la etapa del diseño. ¿Y qué te dice RUB? Que sigas diseñando y que pases a la siguiente etapa. ¿Y pasas a la siguiente etapa? Sí. ¿Y por qué no haces un alto? ¿Por qué no convocar una reunión de trabajo y decirle, muy bien, señores, vamos a hacer entrega del primer entregable, segundo entregable, tercer entregable? Primer entregable, voy a presentar el modelamiento,
el modelo entidad-relación de la base de datos, tenemos ya los diagramas, el diagrama entidad-relación. Estos son los atributos, esto es lo que hemos identificado a través de los requerimientos que nosotros hemos canalizado y queremos mostrarlo para que ustedes observen en qué fase del desarrollo estamos y si hay un nuevo requerimiento o hay algo adicional que ustedes consideren que es importante y que no lo han especificado en su lista de requerimientos. Perfecto, porque le estás dando opción al usuario de que él vea lo que estás haciendo, ¿no? Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Que siguen con el desarrollo del sistema y al final, cuando ya tienen todo listo, recién lo llaman al usuario. Señor usuario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí está el sistema, úselo. Miran y dicen, oye, pero ¿y dónde manejo esto? ¿O falta tal cosa? ¿O no está tal cosa? ¿Y eso por qué? Porque obviamente pues no hemos generado ningún entregable. Pregunto, cuando ustedes diseñan sus prototipos, o sea, sus interfaces, ya sea en NetBeans, ya sean en Eclipse, ya sean en Visual Studio, ¿acaso yo no tengo que entregarle al usuario por lo menos que mire mi interfaz de cómo va a funcionar su bendito sistema? ¿Acaso no es importante que el usuario también revise y diga si le gusta mi interfaz, si está bien el prototipo? ¿O de frente yo diseño el prototipo como a mí se me da la gana y me pongo a programar? ¿Así funciona en la vida real? Yo que sepa, no es así, ¿eh? Yo que sepa, nos recomiendan siempre por lo menos preséntale tu interfaz para que lo revise, lo vea y finalmente vea si es que le gusta o no, porque de repente al final dice, mira, ¿sabes qué? Tu página web no me gusta, está fea. O no, este botón no lo quiero hacer, o no, yo quiero que salga una ventana pop-up, o no, yo quiero... Y ya tú no entregaste, si nunca has entregado un entregable, si nunca has generado la entrega de las interfaces, por lo menos has hecho un mapeo de qué formularios tienes, de cómo va a interactuar esto con el sistema, de qué datos vas a ingresar, si no aplicas o no explicas también lo que es el diseño de esa solución, pues corres el riesgo que al final, después que desarrolles todo, te digan, no nos gusta, esto no es lo que queremos, esto no es lo que nosotros esperábamos en tu sistema. Oye, ¿por qué tengo que estar haciendo clic en ese botón? Yo quiero que la búsqueda sea sensitiva. Yo quiero que ni bien hijito vaya jalando en la página web, se vaya viendo en el JTable o el Data Grid View, vaya cambiando los resultados en pantalla, o en el JTable se vaya mostrando los resultados en función a los datos que yo estoy ingresando. Y yo no lo quería de esa manera, por favor, cámbialo. Y esos changes, esos cambios pueden retrasar con la entrega final oficial del sistema. ¿Estamos? Entonces, mi sugerencia es, cada cosa que hagan, entreguen, presenten un entregable, tanto del análisis, tanto del diseño, tanto del modelamiento. Cuando ya todo está ok, todo ha sido aprobado, ahora sí, solamente te concentras de lleno en lo que es la implementación, porque ya aprobaron tus interfaces, porque ya aprobaron todo lo que tú has modelado. Ellos están contentos con el diseño, que si vas a trabajar estilos, que si vas a usar Bootstrap, que si la ventana se va a cargar de esta manera, etc. O sea, en los detalles también a veces puede que el proyecto termine siendo retrasado porque al final el usuario te dice, mira, esto no es lo que yo quiero, o mira, esto no quiero que sea así, por favor, cámbialo, modifícalo. Y al final eso te genera cierta lentitud. Yo sé que en Scrum se maneja de otra manera, hay más interacción en este caso con el cliente, ¿no? Incluso también interviene el Scrum Master, intervienen pues todos los especialistas, siempre hay reuniones, hay retroalimentación, hay feedback. Pero ¿y por qué no en una metodología tradicional yo no puedo presentar un avance? Porque yo como especialista no puedo generar un entregable de las distintas etapas en las que estoy haciendo, para yo también estar consciente y estar tranquilo de que el cliente está contento con lo que estoy haciendo y es lo que quiere. Y más allá de entregar, sería bueno también divulgarla, todos por favor atención, de que gerencia te firme, te haga la firma o te selle los documentos que estás presentando a medida de un signo de aprobación, para que mañana más tarde te digas un ratito. Yo hice reuniones de trabajo, yo me reuní con ustedes, yo presenté los avances del sistema, tengo mi informe de la lista de requerimientos, están aprobados con fecha tal, yo presenté mi avance del análisis que hice de los requerimientos, yo presenté mi avance de lo que es en la etapa del diseño de la base de datos, en la diagramación del sistema, en la presentación de las interfaces del sistema, y tengo la aprobación, aquí está la firma y la rúbrica y el sello. Entonces, no puedo yo concebir la idea de que ustedes me digan que no están contentos con el sistema porque tengo como evidencia, tengo como demostrar de que ustedes aprobaron los distintos entregables que yo generé.
Profe, ¿Estamos? Te escucho. ¿y para eso se hace una documentación especial o es una documentación simple que cada analista lo maneja? No, ahí cada analista, como son documentos internos, cada analista propone su modelo de entregable. Hay un formato estándar que te indica, lo puedes buscar en internet, que te indica cómo documentar un proyecto de sistemas, ¿no? Se dice entregable 1, entregable 2, pero eso es flexible, eso se puede personalizar. Ahí cada especialista de sistemas puede personalizar ese documento. No confundir, por favor, no confundir un documento de investigación como el que yo les he proporcionado con un proyecto real. Aquí en investigación sí, pues tiene que haber marco teórico, tiene que haber variables de estudio. En un proyecto de una empresa voy a presentar marco teórico y no, pues jóvenes, eso no va. Me dejo entender, todo confundir. La documentación que yo les estoy pidiendo es porque obviamente es un proyecto con fines de investigación, me dejo entender. Entonces, de ese informe que yo te he pasado, si tú eres inteligente, ¿qué haces? Quitas variables de estudio y quitas marco teórico. Ya tienes tu informe. Básicamente, todo lo que yo te estoy solicitando es lo que finalmente vas a tener que documentar. Por ahí el formato puede variar, por ahí que le pones el logo de la empresa, por ahí que va con una tabla en el encabezado, por ahí que al final pones responsable del proyecto, jefe del proyecto. Sí, o sea, eso puede variar. La parte del encabezado, de repente del pie de página, pero la estructura sigue siendo la misma. Sigue habiendo una etapa de análisis, sigue habiendo una etapa de diseño, sigue habiendo una etapa de objetivos, tiene que haber una etapa, un punto en el documento donde hablas de cuáles son tus objetivos, cuál es la justificación, la descripción del proyecto. O sea, tiene que haber un informe técnico como tal. El modelo, la estructura, la forma, ya eso lo ve cada uno como especialista, ve la forma de cómo lo presenta, pero sí hay una estructura estándar, se llama, tomen nota, EDT, estructura de trabajo, lo apunto en el chat. Muy buena tu pregunta, Murugarra, interesante. Se llama estructura, tomen nota por favor, EDT, busquen en internet, formato de EDT, se llama estructura de trabajo para un proyecto, ¿ya? Entonces, hay un estándar donde te dice, sí, tienes que considerar tu cronograma de actividades, tienes que considerar tu de facilidad, eso te lo pide. Ya la forma, digamos, los encabezados, el pie de página, eso puede variar, pero sí te van a pedir prácticamente casi todos los puntos que yo te he pedido, excepto el marco teórico, que eso no va, porque eso es desde el punto de vista de investigación, y tampoco hay variables de estudio. Después el resto de lo que es alcance del proyecto, beneficiario, justificación, objetivos, planteamiento del problema, descripción del problema, descripción de los procesos de sistematizar, lista de requerimientos, todo eso tiene que ir ya en el informe final, porque al final de todo, ¿qué voy a entregar? No solamente voy a entregar el software, ojo, no solamente decir, toma, aquí está el software, este es el CD, esta es la aplicación web, y la documentación, y el informe del proyecto, y dónde está el análisis, y dónde está el diseño, y dónde está el desarrollo del mismo. Entonces tiene que haber una documentación. Y algo muy importante que me olvidaba, y tienen ustedes también que considerar, manual de usuario. Todo sistema de información tiene un manual de usuario. Ahí ustedes sí son un poquito más creativos porque tienen que describir, o sea, hacen captura, ¿no? Un pantallazo de cada interfaz, de cada GUI, de cada Graphical User Interface, de cada interfaz gráfica de usuario, y hacen una descripción breve de qué cosa va a hacer el usuario en esa ventana, qué datos son los que se van a manejar, ¿no? Por ejemplo, profesor, es el formulario, el formulario web del pedido. Muy bien, describe entonces qué datos son los que se deben ingresar al pedido, cómo este funciona. Podrías incluso en el manual de usuario describir para qué sirve cada botón, cada opción. Ese es un verdadero manual de usuario. Donde yo diga, no, clic en el icono tal, ese que icono es, nuevo pedido. ¿No? Hará clic en el nuevo pedido para esto, para eso. Este es el botón guardar. Okay, acá usted guarda o actualiza el pedido. Okay, y va describiendo. ¿Y para qué sirve el lápiz? ¿Para qué sirve la X? Esto es para agregar un producto. No, esto es para eliminar un producto. ¿Y qué significa, profesor? Veo acá de repente un icono que dice, no sé, un billete de dólar. Eso es para ir al proceso de pago. ¿Y qué significa de repente acá no sé, tengo acá un icono de una facturita con un lápiz? Eso es la facturación. ¿Y cómo lo sabe el usuario? Pues tiene que ver su manual de usuario.
ahí en cada botón, ¿no? Y haces una captura, un recorte de cada botón que tengas en esa interfaz y vas explicando para qué sirve. Entonces, el segundo documento que va acompañado, aparte del informe del proyecto, acuérdate, es el manual de usuario. Eso ya se hace al final, cuando el sistema ya está ok, cuando el sistema ya fue aprobado, ya tenemos la venia, el visto bueno de los usuarios, de la gerencia general. Entonces, ahora sí, recién yo ya sé que no va a haber ningún change, ningún cambio en el sistema. Entonces, bien, perfecto, ahora sí puedo hacer mi manual de usuario. Ahora sí puedo desarrollar esa documentación, que al final es un libro que voy a tener que armar acompañado del informe del proyecto como tal, y todo eso lo entrego a gerencia, ¿no? No solamente el proyecto, sino también el manual de usuario. Importante, sí, te lo van a pedir, claro que sí. Incluso algunos sistemas tienen lo que se llama el manual de configuraciones. Yo he visto sistemas que no solamente tienen manual de usuario, tienen manual de configuración, el cual permite, incluso explica paso a paso, si es un software de escritorio, está ahí los pasos de instalación del sistema y de configuración, no solamente del sistema, sino también de los usuarios que ellos tienen que crear, qué perfiles hay. Es toda una documentación que se hace y que se acompaña al momento de hacer un proyecto como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta? Ok, si no hay, continúo. El siguiente punto dice definición y determinación de los procesos del análisis del negocio. Pues sí, tengo que también definir y determinar qué procesos, qué business process son los que yo voy a tener que verificar, revisar, analizar en este proceso, ¿no? Tú como analista de negocio, tú como especialista. Siguiente punto, determinación de las métricas que se utilizarán para el monitoreo de trabajo del análisis del negocio. Cuando uno hace un monitoreo, cuando uno hace un control de calidad, porque también existe lo que se llama el control de calidad del software, por ejemplo, no sé si han escuchado. Se dice que un sistema también tiene lo que se llama proceso de control de calidad. Podemos hacer en este caso un control de calidad, o podemos en todo caso hacer de repente, no sé, una revisión, un avance de lo que estamos haciendo, sí, y lo tenemos que manejar a través de ciertos indicadores o ciertas métricas, ¿correcto? Y de una u otra manera tenemos que también definir cuáles van a ser esas métricas con las cuales vamos a evaluar el avance de nuestro proyecto. Eso ya es criterio de cada especialista de cómo lo va a manejar. Aquí tenemos el siguiente gráfico, ¿sí? No sé si se observa, donde tenemos que tener un diagrama de entradas y salidas para la planificación y monitoreo del análisis del negocio. Sí, déjame amplío un poquito mi zoom. Ahí está, mi ampliador. Y vamos a revisar rápidamente de qué trata esto. Muy bien, a nivel de entradas, pues tenemos que primero tener las métricas del desempeño del análisis del negocio, ver cuál es la necesidad. Eso es lo importante. O sea, como entrada, como parte del input de todo el proceso de análisis que voy a hacer, tengo que primero tener claro qué cosas son mis métricas o mis variables que voy a utilizar para poder medir el desempeño del análisis del negocio. Que también se puede hacer eso, profesor. Sí, tú también puedes hacer una verificación, un monitoreo de ese proceso. 2, identificas cuál es la necesidad de la empresa, cuál es la necesidad del negocio como tal. Siguiente, debemos también identificar y conocer cuál es la arquitectura empresarial, la arquitectura de la empresa, ¿no? Oye, ¿esto qué es? ¿Es una compañía? ¿Es una pyme? ¿Es una MIP? ¿Es una corporación? ¿Y qué necesidad tiene, ¿no? Y esta solución que en el futuro yo voy a plantear, ¿de qué alcance tiene? ¿Es alcance de empresa, de pyme, de MIP? ¿Es alcance de toda la corporación, de toda la compañía? No lo sé, eso ya se tendrá que ver al momento que uno analice la casuística, ¿no? Que vamos a sistematizar. Otro punto importante es el juicio experto. El juicio experto es básicamente tu punto de vista, es tu experiencia, es tú como especialista, ¿no? O sea, tú como profesional, tu juicio experto, tu punto de vista, ¿no? Que es importante en un proyecto, claro, porque es básicamente tus competencias que te van a permitir, pues, no solamente analizar y diseñar, sino también hasta implementar el sistema. Y el otro punto, como entrada, es el proceso, los activos del proceso del proceso de la organización. ¿Qué significa esto cuando dice activos del proceso de la organización? Toda empresa, toda organización maneja activos. Entonces, hay que también identificar cuáles son sus activos a nivel de TI. Por ejemplo, ¿no? Cuentan con el hardware necesario, cuentan con los activos tecnológicos necesarios para hacer este sistema. ¿Cuáles son esos activos? Cuentan con un servidor de base de datos,
cuentan con un servidor web, tienen un dominio, tienen una red LAN, etcétera, etcétera. Cuentan con las licencias de software. Yo también tengo que identificar de una u otra manera ahí cuáles son sus activos como organización. Y si no lo tienen, pues se las van a adquirir, ¿no? Se supone que en algún momento tienen que comprar para que el sistema funcione. Y eso también va a formar un elemento fundamental cuando tú hagas el estudio de factibilidad o viabilidad de un proyecto a nivel técnico. Luego están algunas tareas. Tenemos que ejecutar algunas tareas, sí, como por ejemplo planificar el enfoque del análisis del negocio, realizar el análisis de los stakeholders. 3, planificar cuáles van a ser las actividades del análisis del negocio. 4, debemos planificar la comunicación del análisis del negocio como tal. 5, planificar el proceso de administración de los requerimientos. Cuán importante es tener claro los requerimientos de usuario, los requerimientos del sistema. Si no tenemos claro cuáles son estos requerimientos, créeme que vamos a trabajar un poco a ciegas, porque es probable que se nos escapen algunos detalles, y eso porque seguramente no hemos identificado y administrado adecuadamente estos requerimientos. 6, administrar el desempeño del análisis del negocio. Sí, esto lo vas a hacer mediante monitoreo, porque incluso lo que vamos haciendo también podemos ir evaluando. ¿Y cómo estamos yendo en la fase del análisis? ¿Estamos bien? ¿Tenemos ya los requerimientos de los stakeholders? Sí. ¿Tenemos claro cuáles son los requerimientos del sistema? Sí. ¿Tenemos claro cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ya podemos pasar a la siguiente etapa, diseño. Ok, hemos cumplido con esto. La gerencia general ya nos aprobó nuestra fase de análisis. Ya cumplimos con esta etapa. No nos está escapando nada, no tenemos ninguna objeción por parte de los stakeholders, no tenemos ninguna observación por parte de los colaboradores con respecto al análisis que estamos realizando. ¿Y qué nos dicen los usuarios? ¿Estamos? Entonces, todas esas cositas las tenemos que ver en el mundo real, y es así como se trabaja. Por eso es que cuando hacen un sistema en el mundo real, créeme que no es un solo especialista. Está el project management, está el gestor de proyectos, está el analista de negocio, está el analista del sistema, está el DBA, el Database Administrator, están los desarrolladores, están los especialistas de redes y telecomunicaciones. Hay todo un staff de profesionales que conforman pues, un equipo de desarrollo. Y cada uno, de acuerdo a su experiencia y en función a lo que conoce, va aportando en el desarrollo del sistema. ¿Estamos? Pero, como repito, todo parte del análisis. El análisis es clave, es fundamental, porque de ahí, ese es digamos, el punto inicial para poder continuar con todo el proceso de diseño y desarrollo de un sistema de información. Como salidas, ¿qué cosa debemos generar? Pues un enfoque del análisis del negocio. Debemos ya tener un enfoque más general. Debemos también de tener ya, pues, un plan también de comunicación, ¿no? De análisis del negocio, la evaluación del desempeño del análisis del negocio, deben haber también planes respecto al análisis que vamos a realizar, cuáles son los activos de este proceso de análisis del negocio, cuál es el plan para la canalización y administración de los requerimientos, así como también tener claro, pues, naturalmente, pues, ¿no? Quiénes son los stakeholders, qué roles tienen, qué responsabilidades tienen dentro de la empresa, con quiénes nos vamos a entrevistar, ¿no? Qué funciones tienen, qué papel desempeñan dentro de la empresa. Y los usuarios, y los accesos, y los perfiles, ¿cómo los voy a asignar? Por área, por cargo. O sea, al final, todo esto también es fundamental tenerlo claro, porque al final eso es lo que vamos a obtener como salidas dentro de lo que es la planificación y el monitoreo de un sistema de información que nosotros queramos, en este caso, pues, desarrollar, ¿no? Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, por ahora me voy a quedar en este punto, planificar el enfoque del análisis del negocio, y esto lo vamos a ver en la segunda videoconferencia. Muy bien, eso es todo de mi parte. Nos vemos. Que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.